Acompáñenme por favor a la palabra del Señor, a Primera de Reyes capítulo 11. Quiero dar algunos anuncios. Recuerde que estamos los martes y los jueves en el pozo de oración 5 de la mañana, para que por favor se conecte allí. Y de martes a viernes estamos en el Descansando en Dios. Antes de empezar, quiero pedirle por favor a las personas que vienen por primera vez que se puedan poner de pie. Las personas que vienen por primera vez, vamos a darle un aplauso. Dios te bendiga. Nos acompaña desde Puerto Tejada junto con Natalia. Dios te bendiga, bienvenido. Queremos darte un obsequio de parte de la iglesia también. Y tenemos personas de Cali. Y voy a pedirle a Camila y a Diana que se pongan de pie, por favor. Un aplauso especial a esta preciosa familia. A Danita, a Camilito, Dios les bendiga. Les amamos mucho y estamos muy contentos de que puedan estar aquí. Y quiero que me acompañen entonces allí a la palabra Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 11, versículo 29. Acompáñame por favor. Primera de Reyes 11, 29. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, yo quiero que usted pueda subrayar su Biblia ese nombre, o si trajo su libreta de apuntes lo puede escribir, Jeroboam, o si trajo su celular y puede tomar apuntes allí, escriba ese nombre, téngalo muy presente porque vamos a estar hablando de este personaje. Y dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, dice la palabra en el versículo 32, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Yo quiero que incline su rostro y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por esta mañana. Te pedimos por favor que tú nos hables al corazón como siempre sueles hacerlo, que podamos tener disposición en nuestras vidas, Señor, que esta palabra nos ilustre, que esta palabra nos bendiga, que esta palabra nos ayude a tomar decisiones correctas. Te lo pedimos en esta preciosa mañana, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Recuerda que estamos tocando 5 temáticas. Estamos profundizando en guardar el corazón. Estamos estudiando la importancia de tomar decisiones correctas, de ser personas que trabajemos y nos esforcemos en lo que hacemos, que podamos ser agradecidos y que le demos la prioridad al Señor. Dios en este tiempo está insistiendo en la importancia de darle la prioridad al Señor, de que podamos ser hombres y mujeres donde verdaderamente Dios sea lo primero en nuestras vidas. Hoy en día la iglesia de hoy lucha con darle la prioridad a Dios. Recuerde que tocábamos en prédicas pasadas que el hecho de que le dediquemos 2 horas al Señor los domingos no implica que Dios sea la prioridad, pero sí es un buen comienzo. Ahora, ¿qué será de aquellas personas que se les dificulta dedicarle 2 horas un domingo al Señor? Hoy la iglesia de Dios está siendo afectada, está siendo atacada en la prioridad. Hoy las personas no tienen la prioridad de venir a adorar a Dios en su corazón. Las personas no tienen la prioridad de escuchar la palabra de Dios. Las personas no le quieren dar la prioridad de servir a Dios en su casa. El enemigo está atacando al pueblo. Hoy la gente está esperando y lo interesante de la pandemia es que la pandemia nos deja varias reflexiones. La pandemia nos deja la reflexión número 1, que la fidelidad que tú tienes está a un clic de distancia.
Estuvimos un año sin la posibilidad de podernos conectar y la iglesia tuvo que incursionar por necesidad en esas tecnologías y utilizar las tecnologías y la transmisión virtual. Pero increíble es que ni aún teniendo un celular, aún teniendo un computador, un equipo, tampoco el pueblo le da la prioridad al Señor. Es interesante el tema de las inscripciones que manejamos por instrucción de la administración municipal, de las autoridades en Colombia. Pero también eso deja ver algunas cosas y cómo la prioridad tampoco es en muchas personas la de buscar a Dios. Hay personas que cuando estamos haciendo el proceso dicen cosas como esta. Dice: pastor, estoy esperando cómo amanece el día. Si de pronto amanece nublado, quizás no vaya a la iglesia. Hay gente que se demora en ese proceso de inscribirse y dice: pastor, estoy esperando si de pronto no me sale algo que hacer el domingo. Y si me saliera algo que hacer, si no me saliera, algo que hacer el domingo, entonces iré a la iglesia. Personas que dicen: pastor, estoy esperando si de pronto me sale algún trabajo, si me sale algún trabajito. Entonces, si no me sale el trabajito el domingo de 9 a 11, entonces iré a la iglesia. ¿Qué me está demostrando esto? Que las cosas de Dios están quedando en un segundo plano. Hay gente que dice en este proceso: pastor, si no me llega alguna visita, si de pronto no tengo nada que hacer, entonces iré a la iglesia, iré a buscar al Señor. Como lo decía hace 15 días, hay gente que dice: pastor, es que tengo que realizar un trabajo en mi finca, es que tenemos tantas excusas. Y nuestra respuesta, lo que están evidenciando, es que como pueblo de Dios y como iglesia del Señor, no le estamos dando la prioridad que Dios se merece. Yo creo que algunas de estas respuestas las has pensado o las has dicho. Y la invitación hoy de parte del Señor es a que podamos seguir trabajando en darle la prioridad al Señor. Que no permitas que el altar que has tomado la decisión de dedicarle al Señor se vea estorbado por otras cosas. Jorge hablaba algo ahorita en la palabra de la ofrenda muy claro, muy elemental, y es: nosotros como iglesia del Señor necesitamos tener las prioridades correctas. ¿Cuántos dicen amén? Y empiezo tocando este tema de la prioridad, de darle la prioridad al Señor, con la historia de un hombre llamado Jeroboam. Para que usted entienda el contexto de esta palabra, estábamos estudiando el ocaso del rey Salomón. Dice la palabra del Señor allí mismo en Primera de Reyes 11, versículo 3 en adelante. Está hablando de Salomón. Primera de Reyes 11, del 3 al 4, dice que Salomón tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas. Mire todo lo que Salomón tenía. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Cuántos hombres anhelan eso? Digan amén. Menos mal no dijeron amén, porque si no al final lo libero y lo ministro los 5 evangelios. Y dice la palabra que las mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, y como el corazón de su padre David. Y mire lo que dice el versículo 6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, a causa de esa desobediencia de Salomón, Dios toma una decisión. Diga conmigo: decisión. Y la decisión que Dios toma con Salomón es decirle: mira, por amor a tu papá David, que fue bien fiel conmigo, te la voy a perdonar, y no voy a dividir el reino mientras tú estés vivo, pero cuando tú mueras, el reino será dividido, porque hiciste lo malo y porque no me desobedeciste. Entonces allí es donde entra en escena la primera palabra que leímos. Entra en escena
la promesa que Dios hace a través de un profeta. Este profeta se llamaba Ahías Silonita, y le promete a Jeroboam, como usted está leyendo allí, que la mayor parte del pueblo de Israel, Dios lo iba a poner a él como rey. ¿Lo iba a poner como qué? Como rey. O sea que lo que Salomón tenía se fracturó: 10 tribus para Jeroboam y solamente la tribu de Judá para Roboam, el hijo de Salomón. Y usted me dirá, ¿por qué me dice esto? Porque quiero empezar con algo importante que la iglesia de Dios debe comprender en este tiempo. Lo primero que yo quiero que usted entienda, y lo que quiero hablar de una manera puntual, es que la palabra profética y las promesas que Dios te hace siempre estarán condicionadas. ¿Cómo van a estar las promesas de Dios? Condicionadas. Cada promesa que Dios te haga, cada promesa que Dios te ha hecho, estará condicionada. Cuando usted lee allí la historia de Jeroboam, se dará cuenta que Dios le da una condición. La condición está allí en el versículo 37, en Primera de Reyes 11:37. Dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Dice, pero mire cuál es la condición, el versículo 38. Dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea que hay una promesa, pero también hay una condición. Y yo quiero que usted entienda esto, porque cuando tú obedeces, ¿cuáles son las condiciones? Anote allí. Cuando Dios da una promesa sobre su vida y usted la obedece, Dios obra. Pero es importante la obediencia. Cuando Dios da una promesa y tú la crees, entonces Dios obra. Cuando Dios da una promesa y tú oras conforme a esa promesa, entonces Dios obra. Pero hay algo importante, y es que cuando Dios te da una promesa, cuando Dios promete bendecirte, cuando Dios promete levantarte, y tú esperas, diga conmigo, esperar, entonces Dios obra. Y quiero hacer hincapié en la importancia de saber esperar el tiempo necesario, el tiempo perfecto para ver el cumplimiento de la promesa. Abraham tuvo que esperar 25 años. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, pero eso se demoró 25 años. Él tuvo que esperar. Dios le prometió a Josué y a Caleb de que tendrían y que entrarían a la tierra prometida, pero ellos tuvieron que esperar 40 años. Imagínese usted. Samuel el profeta ungió a David como rey, pero él tuvo que esperar alrededor de 15 años entre lo que Dios le prometió, entre lo que Dios le declaró, en lo que Dios desató, y que verdaderamente él pudiera ver lo que Dios le ha prometido. Mira, José tuvo que esperar 13 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Entre el sueño que Dios le dio, la promesa que Dios le dio, y ver el cumplimiento. El mismo Señor Jesús, el Señor Jesús tuvo que esperar 30 años para iniciar su ministerio. ¿Cuántos me están entendiendo lo que Dios nos está diciendo? ¿Y por qué te hago esta reseña? Para que entiendas que las cosas importantes de Dios en ti siempre tomarán su tiempo. No se desespere. Lo importante, lo valioso de parte del Señor tomará tiempo. Lo que Dios te ha prometido, tú lo vas a ver, pero debes saber esperar, y esperar con fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa. Vemos allí en Primera de Reyes capítulo 11, la palabra que estamos leyendo de Jeroboam.
Hay una promesa que Dios le hace a Jeroboam, pero también hay unas condiciones que están allí. Y sabes, algo que el Señor me hablaba y me inquietaba para la iglesia es que muchas veces nosotros queremos y anhelamos ver el respaldo de Dios, y el Señor me decía, es importante que nosotros podamos aprender a obedecer. Cuando hay obediencia, présteme atención allí en Primera de Reyes capítulo 11:38, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Sabes qué me decía el Señor para ti en esta mañana? Que es importante que como iglesia nos volvamos a la obediencia al Señor. Cuando tú obedeces al Señor, Dios promete estar contigo. ¿Cuántos reciben eso? Cuando tú tomas la decisión de obedecer al Señor, entonces viene respaldo de Dios para tu vida. Cuando tú tomas la decisión de obedecer al Señor, Dios te levanta casa firme. ¿Qué significa casa firme? Quiere decir que Dios comienza a consolidar tus cosas. Dios comienza a traer permanencia en lo que te imparte, en lo que te bendice. Se comienzan a sostener las cosas a través del tiempo a causa de la obediencia. Necesitamos levantarnos como iglesia, como pueblo de Dios, a obedecer al Señor, para que su presencia esté con nosotros, para que su respaldo esté con nosotros. A veces el pueblo de Dios espera y quiere que Dios le respalde, pero no quieren obedecer al Señor. A veces la gente quiere estar llena de la presencia de Dios, tener al Espíritu Santo de Dios, pero no quiere obedecer al Señor. Queremos que todas las cosas estén firmes y que no se nos caigan, pero no queremos obedecer al Señor. Que tú te puedas preguntar hoy, ¿cómo está tu nivel de obediencia? ¿Será que estás obedeciendo al Señor solamente en ciertas áreas y no estás buscando obedecer al Señor de manera total? ¿Quieres entregarle solamente un pedacito de tu corazón al Señor y no le quieres entregar la totalidad de tu corazón? Necesitamos volvernos a obedecer fielmente al Señor. Que tú no tengas esa actitud de que hay cosas que sí obedezco y hay cosas que no obedezco. Que tu obediencia sea total al Señor, porque lo que Dios bendice es tu obediencia. Dios no bendice tu necesidad, entiéndame. Dios bendice la obediencia que tú le demuestras. ¿Cuántos dicen amén acá? Necesitamos ser ese pueblo obediente. Yo quiero que, y cuando trabajaba esta palabra, Dios me hablaba de transferencia, y anote allí, porque es importante obedecer. Porque cuando tú obedeces al Señor, anótalo, la obediencia a Dios nos ayuda a guardar y a conservar lo que Dios te ha dado. Vuelvo y se lo repito. Obedecer al Señor te ayudará a guardar, a conservar, a cuidar todo lo bueno que Dios te ha dado. ¿A cuántos Dios nos ha dado algo bueno? Dígame. ¿A cuántos Dios nos ha dado una familia? ¿A cuántos Dios nos ha dado un hijo? ¿A cuántos? ¿Cómo nosotros podemos guardarlo? ¿Cómo nosotros podemos cuidarlo? Cuando obedecemos al Señor. Comience a conectar entonces las palabras que hemos leído. Salomón no obedeció al final de sus días a Dios. Y esto nos enseña que lo importante no es cómo uno empieza, sino cómo uno termina. Y en los últimos días de Salomón dejó de obedecer al Señor. Y lo que Dios le había dado, que era un reino próspero, una nación próspera, comenzó, y Dios lo que hizo fue tomarla y transferirla a otros. Cuando usted obedece al Señor, usted puede conservar lo que Dios le da y evita que lo que Dios le ha dado no se transfiera a otros, no sea traspasado a otros.
hay algo que se llama la ley de transferencia. Y ayer cuando estaba orando, Dios me hablaba de que la ley de transferencia se va a activar sobre muchos acá. ¿Cuántos dicen amén? Y usted me dirá, pastor, ¿qué significa la ley de transferencia? Mira, la obediencia provoca que la bendición de Dios sea transferida hacia tu vida, sea transferida sobre tu familia. Pero también la ley de transferencia tiene dos caras. Y es que cuando tú desobedeces al Señor, las cosas que tú tienes pueden ser transferidas a otros. Yo quiero que usted entienda esto con la historia de Esaú y de Jacob. Dios le da la primogenitura a Esaú, pero la desobediencia de Esaú provoca que la bendición de la primogenitura sea transferida a otros. Dios le da un reinado a Saúl, pero la desobediencia de Saúl provoca que el reino de Saúl sea transferido a alguien con un corazón conforme al de Dios, y ese fue David. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Dios le da una posición de bendición, de privilegio, un llamado a alguien llamado Judas Iscariote. Pero la desobediencia de Judas Iscariote provoca que sea transferida ese privilegio de ser llamado apóstol a otro hombre llamado Matías. Y lo que estamos leyendo hoy, Dios le da un reino a Salomón, pero la desobediencia de Salomón provoca que se le transfiera el reino a un hombre llamado Jeroboam. La palabra en Eclesiastés capítulo 2 versículo 26, acompáñeme por favor allí donde está. La palabra del Señor allí en el libro de Eclesiastés capítulo 2. Mire lo que dice aquí, para que usted me entienda lo que el Señor hoy le está ministrando, le está hablando. Dice Eclesiastés 2:26. Porque, ya lo tiene, ¿cuántos tienen ahí la Biblia? Vamos a leerlo. Dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Wow. Mire lo que dice la palabra del Señor. El hombre que le agrada. ¿Qué significa? ¿Quién es el hombre que le agrada? El hombre que le obedece. El hombre que está dispuesto a seguir los estatutos y los mandamientos. Dice: Dios le da la sabiduría, Dios le da la ciencia, Dios le da el gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Que no sea que usted, por estar desobedeciendo al Señor, esté allí trabajando, recogiendo para que sea transferido a otro. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Sino que usted sea parte de esos hombres, de esas mujeres que obedecen al Señor, y a causa de esa obediencia, levanta tu mano, Dios te da sabiduría, Dios te da ciencia, Dios te da gozo, Dios traslada, Dios transfiere bendiciones hacia tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Hay una ley de transferencia que se va a activar sobre tu vida en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero Dios ha dicho, la obediencia es clave. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer al Señor. Que su ley sea nuestra delicia. Mire lo que dice la palabra, para que usted entienda y siga Dios revelándole. La palabra en el libro de Mateo capítulo 25. La ley de la transferencia está allí de manera transversal en toda la palabra. Mateo 25 versículo 28 y 29. Acompáñenme por favor. Mateo 25, 28 al 29 dice lo siguiente. Dice: quitarle pues el talento. ¿Qué fue lo que le quitaron? El talento. La parábola de los talentos en el libro de Mateo 25, usted lo puede leer desde el versículo 14. Trata de cómo Dios le da 5 talentos a una persona. Dios le da 2 talentos a otra persona, y Dios le da 1 talento a otra persona. Y le da unas instrucciones claras. El de 5 talentos obedece al Señor y multiplica lo que Dios le da.
El que recibe 2 talentos ejecuta la instrucción de Dios y multiplica lo que Dios le da. Pero el que recibe 1 talento no obedece, no camina conforme a lo que Dios le dice. Y ahí está escrito, dice, porque el que tiene, le será dado. ¿Qué estábamos leyendo entonces en Eclesiastés capítulo 2 versículo 26? Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da. Entonces allí Mateo 25 nos dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, le será transferido. Por eso es importante que nosotros vivamos en obediencia delante del Señor. ¿Cuántos quieren vivir en obediencia? Dele fuerte ese aplauso al Señor, por favor, allí donde está. Necesitamos vivir en obediencia al Señor. Pero Jeroboam nos enseña algo también en esta hora. Y quiero que me acompañe ya, Primera de Reyes capítulo 12, 25 en adelante. Primera de Reyes 12, 25. Jeroboam comienza a caminar bien con Dios, pero llega un momento donde su corazón se tuerce. Llega un momento donde su corazón comienza a doblarse, donde su corazón ya no es tierno para con Dios. Y dice la palabra allí en Primera de Reyes 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios, ¿en dónde? En la casa, diga conmigo, en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Cuando estaba estudiando esta palabra de la vida de Jeroboam, Dios me preguntaba y me hacía pensar, y quiero que tú también lo puedas pensar, ¿cuántas cosas has perdido? Porque mire, ¿cómo empezamos? Salomón recibe algo, recibe un reino, por su desobediencia lo pierde y es transferido, traspasado a Jeroboam. Y estamos viendo cómo Jeroboam comienza a desobedecer a Dios, a hacer lo malo delante de Dios, y al final de la historia, pues también el reino es transferido y es traspasado a otra persona. Recuerde que estamos tocando el ejemplo como Esaú no obedeció y fue traspasada la primogenitura a Jacob, como Saúl no obedeció y fue traspasada la bendición a David, como Judas no obedeció y fue traspasado el privilegio, el apostolado a Matías. Y hay muchos ejemplos más de la Biblia. Pero algo que yo quiero que tú pienses en esta mañana y que tú te vayas a tu casa reflexionando cuando usted ya entiende esto. Porque a veces cuando perdemos cosas, ¿cuántos alguna vez aquí han perdido algo? Un empleo, una casa, no sé, una pareja, qué sé yo. A veces nosotros le echamos la culpa al diablo y tratamos de satanizar todas las cosas que nos pasan. Y claro, hay un ataque del enemigo, pero nosotros no podemos ser una iglesia que termine adorando más al diablo que a Dios. Hay gente que anda viendo al diablo en todas partes. ¿Usted sabía eso? Yo me acuerdo cuando llegamos recién hace 5 años, llegamos acá a Santander y estábamos en la sede de Cremelado. Había una señora y una familia bien interesante y me decía, pastor, yo le quiero decir algo.
Y yo, ¿qué dime? Me decía, pastor, ¿usted ve la pared que está allí al lado? Yo veo demonios que están metidos en esa pared. Y yo decía, Padre, Señor, esta mujer, ¿qué es lo que le pasa? Y pastor, yo veo que el diablo está en esa pared metido. Y yo decía, Dios mío. Y a toda hora su lenguaje era el diablo, el diablo, el diablo. Y claro, la palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Pero usted tiene que adorar, usted tiene que enfocarse, y su lenguaje tiene que reconocer más a Dios que al diablo. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, que tú puedas pensar cuántas cosas has perdido en tu vida por desobedecer a Dios. Yo quiero que haga esa reflexión. Es importante que la iglesia de Dios hoy pueda hacer esa reflexión de cuántas cosas has perdido por desobedecerlo. ¿Cuántas cosas perdemos por desobedecer a Dios? Pero mira, tú puedes en esta mañana tomar la decisión de obedecer al Señor, y a causa de esa obediencia a Dios, Dios puede traer restauración a tu vida, Dios puede traer transferencia a tu vida. ¿Cuántos dicen amén acá? Yo me acuerdo que cuando estábamos terminando el año 2020, Dios nos ha hablado y Dios nos da la palabra de sitiar, de cómo el rey de Siria sitiaba al pueblo. Y Dios nos comenzó a decir, oren porque viene el tiempo de la restauración. El año 2021 es el tiempo de la restauración. Y qué importante ver testimonios como los de Jorge, que tomaron la palabra y tiene su empresa restaurada, restituido. El año difícil, si el año 2020 fue difícil, él está viviendo un año 2021 de bendición y de gloria. ¿Pero por qué? Porque ha obedecido al Señor, porque ha tomado la decisión de obedecer al Señor junto con su familia, de creerle al Señor junto con su familia. Y Dios comienza a transferir. Mire lo que contó él. Había una persona que tenía un vehículo, ¿y qué le pasó con ese vehículo? Se lo transfirieron a él. ¿Por qué? Por la obediencia. A veces nosotros queremos que Dios nos transfiera bendición, pero no somos obedientes con el Señor, ni siquiera en lo más mínimo, como por ejemplo venir y congregarnos un domingo 2 horas. Y así queremos que Dios nos responda, y así queremos que Dios nos cumpla. Y lo más tenaz es que nos enojamos cuando vemos que como que las cosas se complican. Entonces hacemos pucheros y nos enojamos con Dios. Pero yo sé que eso no pasa en ninguno de los que están acá, ¿cierto que no? Eso es para otro muérgano allá de otra iglesia. Mira, cuando empezamos entonces a leer la historia de Jeroboam, esta que está en Primera de Reyes 12, allí hay 3 puntos que quiero tocar hoy. Yo he venido hoy a vaciarle lo que el Señor me dijo que le dijera y que le vaciara. Y dice la palabra en Primera de Reyes 12, 28. Léalo por favor allí donde está. Dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Yo le voy a explicar qué significa ese versículo 28. Cuando usted lee el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, es curioso, y esto es bien complicado y bien delicado lo que vamos a tocar. Es curioso que Jeroboam se convierta en el referente de los reyes que hacen lo malo. Cerca de 20 veces en la Biblia, 20 reyes fueron citados y comparados con el rey Jeroboam. Entonces, cuando un rey hacía lo bueno, la palabra lo describe y dice: era un rey conforme al corazón de David. O sea, era un rey que se parecía a David. Pero cuando alguien hace lo malo, un rey hacía lo malo en el tiempo de los reyes, cuando los reyes juzgaron a Israel y juzgaron a Judá y reinaron sobre el pueblo de Dios. Cuando hacían lo malo, Dios decía: este rey que hizo lo malo hizo conforme a Jeroboam. O sea que Jeroboam se convierte en un referente para hacer lo malo. Y yo decía: Señor, ¿por qué 20 veces? ¿Cuáles fueron las cosas tan graves que hicieron que Jeroboam se convirtiera como un referente para los reyes que hacían lo malo? Lo primero, que es lo que hemos estado estudiando, es la desobediencia. Pero cuando leemos el versículo 28, mire lo que hace Jeroboam.
Jeroboam comienza a levantar ídolos al pueblo. Para que usted entienda el contexto, el pueblo había sido dividido, el manto se había dividido. El reino de Judá, por amor a David, Dios lo conserva y levanta un rey que se llama Roboam. Pero las demás tribus se convierten en otro reino que se llama Israel. Por eso usted en la Biblia, hay un momento en la Biblia, y sobre todo en la época de los reyes, que usted ve que había un rey para Judá y había un rey para Israel. Y es porque el reino se dividió a causa del pecado de Salomón. Y en el reino de Judá Dios levantaba reyes. La mayoría de ellos, los reyes de Judá, eran buenos, no faltaba la excepción. Pero la característica del reino de Israel es que los reyes que se levantaban en Israel eran malos. ¿Cómo eran? Y eran desobedientes, y el pueblo sufría. Y de las cosas que hizo Jeroboam es que levantó becerros, hizo dioses falsos para que la gente los siguiera. Y dice las siguientes palabras. Ojo con esto, porque quizás esas palabras han estado en algún momento hablándote a tu corazón, hablándote a los oídos. Él dijo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Bastante habéis subido a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén era el lugar donde se establecía el culto al Señor. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Jeroboam? Y es donde aquí viene la enseñanza para ti. Porque Dios me decía: dile a mi pueblo que no caigan en el pecado de Jeroboam, que no caigan en los errores de Jeroboam. ¿Y cuáles fueron, pastor, esos errores de Jeroboam? Aquí te voy a decir el primero. Jeroboam le decía al pueblo: no es necesario buscar a Dios tanto. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? ¿Para qué vas a la iglesia? No es necesario buscar a Dios tanto. En tu casa quizás te lo han dicho. No es necesario ir a la iglesia, no es necesario buscar a Dios tanto. Ahora que tenemos la oportunidad de reunirnos presencialmente, no es necesario que vayas al culto. Hablo a los que están aquí en casa, a los que están cercanos, y yo bendigo la vida de Jorge, bendigo la vida de Camilo y su esposa, allí de Natalia y de su acompañante, porque vienen de otros lugares. Pero ¿qué pasa con la gente de Santander, de Quilichá? No es necesario que vayas a congregarte, porque te puedes conectar allí en el celular, y ni siquiera que te levantes de tu cama allí con la lagaña y la lama en la boca, tranquilo, allí simplemente conéctese. Pero yo sé que eso no pasa con ninguno. Y le estaba diciendo el pueblo, Jeroboam le decía al pueblo: no es necesario buscar a Dios tanto. Y hoy lamentablemente la iglesia del Señor está así, está adormecida. Es un tema, es una enfermedad. Hablaba con un pastor amigo de una iglesia importante también en la ciudad, y me decía, y nosotros nos amamos mucho. Él me dice negro y yo le digo negro. Él me decía negro, negrito. Imagínate tú la que me pasó. Imagínate que el grupo de la alabanza me entregó la alabanza. Y mentiras, antes de eso me dice: ¿sabes a quién tengo ministrando la alabanza? Yo le dije: ¿a quién? A Marcos Brunet. Y yo dije: wow, ¿vas a traer a Marcos Brunet? Me dijo: no, ahí en el computador lo estoy colocando para que Marcos Brunet ministre la alabanza de la iglesia. Y yo le decía: ¿por qué? No, porque los del grupo de la alabanza me dijeron: pastor, es que no quiero compromiso. Yo creo que no hay que buscar tanto a Dios. Entonces le entrego la alabanza. Pastor, es que como que me voy a poner a trabajar los domingos. Entonces le entrego la alabanza. Wow, las voces del enemigo hablando al corazón, de decirle: no es necesario que busques a Dios tanto. ¿Y cuál es el tanto? 2 horas un domingo. ¿Cuántos me están entendiendo acá? ¿Qué hace Jeroboam? Dice: no es necesario, para que usted me entienda, ir a Jerusalén implicaba un esfuerzo. Ir a Jerusalén es como, por ejemplo, a los de Puerto Tejada, que viven en Puerto Tejada y toman un transporte intermunicipal y vienen a Cali, vienen a Santander.
Es como los de Cali que están allá en el valle y toman un transporte, piden prestado un carro, se vienen en una buseta y vienen acá a buscar. Eso era lo que tocaba hacer. Eso significaba ir a Jerusalén al culto, ir a Jerusalén. Mire lo que dice allí Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 27. Dice: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Dios estableció una ordenanza, y es que como pueblo vengamos a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Vengamos a su casa a ofrecer sacrificios, vengamos a su casa a adorar al Señor, vengamos a su casa a orar al Padre que está en los cielos. Pero hoy la mentira del enemigo es: no es necesario, no lo hagas. Y yo vengo a decirte como hombre de Dios que no caigas en la trampa del enemigo, en la mentira del enemigo que te dice que no es necesario buscar a Dios tanto, que te dice que no es necesario desplazarte tan lejos. Entonces, ¿qué hace este varón? ¿Qué hace el rey Jeroboam? Dice: vea, no se vayan por allá, yo les coloco aquí un lugar cerquita, aquí en Betel, aquí en Dan. No vayan a Jerusalén, sino que quédense allí cómodos, acomodados, allí contentos. El quédese en casa trascendió a la iglesia. Y hoy la iglesia, gente que tiene sus dos piernas, gente que tiene salud, gente que tiene bendición de Dios, está a la hora de buscar al Señor con el cuentico de quédese en casa. Pero para salir al banco amontonado. Pero para salir a comer. Y yo no estoy diciendo que sea malo ir al banco, o que sea malo ir a un restaurante, o que sea malo compartir con la familia, o que sea malo ir a trabajar. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pero ¿por qué para esas cosas no es malo? Pero ¿por qué entonces los argumentos para venir a buscar a Dios un domingo 2 horas? ¿Por qué? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Sabe qué le decía a Jeroboam? ¿Qué significa ese versículo 28? Dice: bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Sabe qué significa? Que Jeroboam y también el pueblo se acomodaron en cuanto a su búsqueda de Dios. Y tú no puedes acomodarte en cuanto a tu búsqueda del Señor. Tú debes ser una iglesia que pague el precio, que se esfuerce, que sea valiente. ¿Dónde está esa iglesia del Señor en esta mañana? Dígame amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Algo que Dios me ha estado hablando es: dile a mi pueblo que salga de la comodidad. La iglesia de Dios no puede estar acomodada, y menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos peligrosos. No por el COVID, no por la pandemia, sino porque, como dice la palabra, en los postreros tiempos, el carácter del hombre en los postreros tiempos: amadores de sí mismos más que de Dios, ingratos, desobedientes, altivos, soberbios. Que Dios guarde nuestro corazón de volvernos así. Que Dios nos guarde el corazón de volvernos hombres y mujeres que decimos ser hijos de Dios, pero somos desobedientes delante de Él. El Señor Jesús quiere venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin tacha. Pero iglesia, limitándonos, diciéndole, porque ojo, una cosa es que tú oigas esas voces, pero hay de aquel, y ahorita vamos para allá, pero me voy a adelantar, que comienza a hacer eso con su familia. Tú que conoces de Dios y le dices a tu familia: ay, relajado, suave. Sí. No, ¿para qué se va a ir por allá? ¿Para qué? Acomodados. Mire qué tremendo lo que hizo Jeroboam. Y sabes qué, que esto aquí me voló la cabeza. Me voló la cabeza, y te lo voy a demostrar de una manera práctica. ¿Sí? Mira, ¿qué pensarías tú? Igual aquí hay personas que le pasa: Jorge, ¿dónde tú vives? Pero en Cali, ¿cierto? ¿Y en dónde tú trabajas ahorita? ¿Te toca desplazarte, sí o no? Ok. ¿Y si te saliera un contrato para hacer una asesoría en Buga, te desplazarías? ¿Cierto que sí? Entonces, para trabajar nunca será demasiado lejos. ¿Cuántos me están entendiendo acá?
¿sí? Si a Dianita le sale un trabajo en Santander de Quilichao que le pagan 5 millones de pesos, ¿usted se viene a trabajar todos los días o no se viene? Nunca será, hasta se cambia, ¿cierto? Camilo dice, me vengo a vivir acá, ¿cierto? Entonces, para trabajar nunca será demasiado lejos. Póngalo allí, anótelo allí. Para estudiar nunca será demasiado lejos. Que alguien que anhela hacer un posgrado, ¿sí? Gina, que te saliera un posgrado después en Cali, una beca, toda gratis. En la ICESI, que vale 12, 14, 16 millones el semestre, te sale una beca, ¿la tomas o no? O dices, no, pastor, es que es demasiado lejos, es en Cali. ¿Cuántos aquí alguna vez han ido a Cali a un tratamiento médico, a una consulta, a un examen? Levánteme la mano. Para recibir tratamiento médico nunca será demasiado lejos. Pero para buscar a Dios sí es demasiado lejos. Para buscar a Dios sí es demasiado tiempo. Para buscar a Dios sí es demasiado lejos. Para buscar a Dios sí es demasiado esfuerzo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana? Entonces, entiéndame que cuando Dios me dice, mi iglesia no me está dando el primer lugar, mi iglesia es esa iglesia de Isaías 29. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo le voy a decir una cosa y le voy a abrir, y también le voy a abrir mi corazón a usted que está acá y a los que están allá en línea. Yo no quiero ser un pastor de una iglesia que no le da la prioridad a Dios. Yo no sé, si usted se pudiera colocar en mis zapatos, lo maluco que es, lo avergonzado que yo me siento para con Dios, lo triste que yo me siento para con Dios. Porque vuelvo y este ejemplo fue contundente y lo anoté allí porque Dios me lo habló al oído. Me dijo, para trabajar no es demasiado lejos. Ahí sí no. Para estudiar tampoco. ¿Sí? No es demasiado lejos. Para ir al médico, usted se le está reventando el estómago, la barriga y se tiene que ir a Popayán o a Cali. No es demasiado lejos, hasta pagas taxi. Pero para Dios, pastor, es que el domicilio, pastor, no tengo para el domicilio. Pues camine. Mire, yo recuerdo en esa época cuando Jorge y yo éramos jóvenes y bellos y 3 veces más flaco de lo que soy ahora, porque créalo, yo era 3 veces más flaco de lo que soy ahora. Sino que la culpa la tiene la pastora que tiene mano engordadora. Yo siempre se lo he dicho a ella, la culpa es suya. Yo recuerdo que una vez saliendo, estaba yo estudiando allí en la universidad, y salimos de una alborada. Nosotros hacíamos la alborada de jóvenes los jueves a las 6 de la mañana. ¿Te acuerdas, Jorge? Ahí en el antiguo Teatro Alameda. Y recuerdo que en ese entonces venía un pastor, unos pastores que Jorge y yo siempre hemos admirado mucho y que marcaron una pauta en nuestras vidas y en nuestra formación como cristianos. Y nosotros, como éramos universitarios, pero no éramos del ICESI ni la Javeriana, éramos universitarios de la del Valle, la mejor para los mejores, pero más pelados que niño Dios recién nacido en el pesebre. O sea, esa era la realidad. Yo me acuerdo que en esa época, cuando comencé a conocerme con la pastora, Dios le colocó en el corazón el entendimiento. Entonces yo me iba por 500 por encima, en la Papagayo 6, porque yo tenía que administrar esos 2,000 pesitos que me daba mi papá. No me daba más. Él me dijo, 2,000 pesos le doy y le pago el semestre, no le puedo dar más. Y yo tenía que dosificar esos 2,000 para ir a la universidad, almorzar, sacar fotocopias de la universidad, coger bus a la iglesia, a los cultos, a la alborada, al servicio, y de ahí irme para la casa. Y la pastora Carolina, en ese entonces éramos amigos, y yo me quedaba al final porque ya estábamos pues en el proceso de conocer. Y yo, qué pena yo con Carolina, y que se llega a dar cuenta que me voy por encima de la Papagayo 6. Pero ella era sensible, ¿no? Y ella me esperaba. Entonces yo terminaba las reuniones porque yo era el guía de encuentro, de reencuentro, de consolidación de un poco de cosas. Y ella me esperaba y le falta mucho, me decía. Y yo le decía, sí, yo creo que me demoro. Yo creo que es mejor que vayas tú a la quinta y que cojas el bus. Y ella me decía, si no tiene para el bus, tranquilo, yo le presto. Y yo, ¿verdad? No, qué pena. Y ya se imagina la película. Y ese jueves que yo salí allí, recuerdo que
habían estos pastores, estaban haciendo un congreso de mucha bendición y eran el evangelista Mora. Y salimos 15 personas, 15 jóvenes, porque no teníamos para escuchar, para estar en el congreso, no teníamos para pagar el valor del congreso. Pero a mí se me ocurre la idea, yo digo, pero como ese es en el Coliseo, es decir, es en un lugar abierto, así como este, está enmallado, enrejado, pero es abierto. Les digo yo, miren, vámonos caminando y nos hacemos allí a las afueras del Coliseo, y si no podemos entrar, pero por lo menos podemos oír la palabra de Dios. Y comenzamos a salir caminando de la iglesia, a irnos por toda la calle Quinta, y pagamos el precio. Y cuando comenzamos a caminar, muchas personas comenzaron, como dice la palabra, a excusarse. Ay, me acuerdo que tengo que hacer una vuelta, te ruego me excuses. Ay, como que se me presentó una situación, te ruego me excuses. Y al final, el único que quedó allí fui yo. Pero como yo tenía hambre por Dios, como para mí no era demasiado tiempo, no era demasiado lejos, no era demasiado esfuerzo, porque nunca la bendición de Dios, yo he entendido, nunca la bendición de Dios me va a implicar demasiado algo. Y recuerdo que estaba allí y comencé yo, ahí estaba la reja, y yo hacía así, para que usted entienda, estas eran las rejas, y yo hacía así, y el adorador decía, levanta tus manos allí donde estás, y yo era así, al lado de la mesa, así, en serio. Y yo, Señor, gracias. Y yo estaba contento y feliz. Y yo en pleno sol, hermano, así como el que está haciendo acá, y en pavimento, hermano, yo sentado allí con mi libreta de apuntes. Y yo, gracias, Señor, porque estos siervos son internacionales, son de gran bendición, y estoy escuchando la palabra de Dios. Y hubo un momento donde los ujieres que estaban allí, era otra iglesia de la ciudad, no era la iglesia carismática, era otra iglesia. Ellos aterrados, ellos se cogían la cabeza y decían, ¿y este pelado qué es lo que le pasa? Estaba como loco, ¿cómo así? Y me dijeron, vea, hágame un favor. Tuvieron misericordia, no se haga allí, hágase al otro lado, venga, entre por acá, entra al Coliseo. Me dejaron entrar, pero el auditorio estaba allá, el púlpito estaba allá, y yo estaba en la última silla de allá. Y yo feliz, imagínense, ya estaba afuera, ahora estoy adentro en la última silla. Y cuando estaba allá, yo veía que los ujieres llegaban y hablaban R210. Y me decían, ve, ¿y ese quién era el que estaba allá chupando sol y extendiendo la mano así en la reja, así? Levante la mano, toque la presencia. Y yo era así, Señor. Sí, hágame un favor, póngalo adelante en primera fila, donde están los pastores invitados de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios comienza a abrir puertas, porque Dios comienza a bendecir cuando hay un hombre y una mujer que le da la prioridad a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Nunca será demasiado tiempo para Dios. Sacúdete de esa mentira del enemigo. Nunca será demasiado lejos para buscar de Dios. Nunca será demasiado esfuerzo para buscar de Dios, porque la palabra de Dios dice que alejados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué hizo? Versículo 29. Versículo 29, dice la palabra de Dios: y puso uno en Betel, está hablando de un altar, y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar adelante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué era lo otro que Dios me hablaba con esta palabra y que tú lo puedas anotar allí? Dice, puso un altar en Betel, puso un becerro en Betel y otro en Dan, e hizo casas sobre los lugares altos. ¿Sabe qué significa eso? En los lugares altos, Jeroboam hacía sacrificios paganos. Y en ese lugar donde Jeroboam hacía sacrificios paganos, para terminar de rematar, el lugar era Jerusalén. ¿Cuál era el lugar? Jerusalén. Y coloca uno en Betel y otro en Dan, que no eran los lugares que Dios había aprobado. Porque hoy la gente está bien embolatada, buscando, dando vueltas en lugares donde Dios no los ha mandado a dar vueltas. Y los lugares altos estaban allí, esos cultos paganos, y allí quis que colocar algo de Dios.
Y lo siguiente que Dios me hablaba era acerca de las mezclas. Él estaba mezclando el sacrificio a Dios con ritos paganos. Mezclas. Anote esa palabra, mezclas. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes qué me hablaba Dios con esta palabra? Sobre lo importante que tú y yo seamos personas que busquemos la santidad. ¿Que busquemos qué cosa? La santidad. La santidad. Porque es que hoy la iglesia está llena de pecado. Hoy la gente sabe hacer lo bueno, pero aunque sabe hacer lo bueno no lo hace. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y el llamado de Dios para tu vida es que puedas tomar esa decisión de santificarte para Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos anhelan ver a Dios acá? Pero necesitas vivir una vida en santidad. Y escúchame lo que te digo: vivir en santidad no te estoy diciendo que seas una persona perfecta, porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero por lo menos que se te note las ganas, como dice el profesor Superó, que puedas crecer en santidad un poquitico, que se te cambie la cara de muérgana, la cara de muérgano, un poquitico. Santidad. ¿Sabe cómo la iglesia del Señor experimenta un avivamiento? ¿Sabe cuál es la primicia, el derrotero, lo primero, el primer indicador para que una familia experimente avivamiento, para que una iglesia experimente avivamiento, para que una ciudad experimente avivamiento? ¿Sabe cuál es la señal? La santidad. Esta semana hablaba con Luis Hernán. Luis Hernán, levánteme la mano. Y la verdad, y yo decía, y él sin saber que yo estaba preparando, Dios me había dado esta palabra. Me dice: pastor, yo le voy a decir una cosa. Yo quería hablar con usted y decirle una cosa. Y Luis Hernán es los que no conocen, Luis Hernán es un hombre de oración. Y a pesar de su prótesis, la semana pasada se le complicó, se le dañó el pie y no pudo venir a la iglesia. Y usted con los dos pies, y los que están acá en Santander y que me ven que se arrepientan, con dos pies y ay, no, ay, Él tiene una prótesis, y cuando hablo del pie es que se le dañó el pie con el que apoya. Y yo estaba pendiente de él, decirle: hijo, y como ya hemos vivido varios procesos a raíz de los años, porque esas prótesis de él son de 10 millones, 12 millones, y eso a punta de oración y de clamor: Señor, que no nos cobren, Señor, y Dios lo ha bendecido. Y ahorita en pandemia pues los temas médicos se complican más. Y yo: Padre, ¿cómo vamos a hacer con ese pie? Y lo llamo yo el lunes y le digo: Luis Hernán. Y me dice: pastor, yo le quiero decir algo. Y yo con esta palabra aquí, con el fuego en mi corazón, y me dice: dime, hijo. Yo: pastor, pues yo le quiero decir, pues con respeto. Y comienza él a hablarme y a quebrantarse y a llorar. Y me dice: pastor, yo he estado orando y Dios me dice que en la iglesia hay mucho pecado, que en la iglesia, y quebrantado él, me dice: pastor, ahí a través de la palabra del Señor me muestra que hay mucha gente que va a la iglesia a farandulear. Y yo decía: wow, qué tremendo. Y le dije: Luis Hernán, te recibo esa palabra porque es verdad. Nos falta como iglesia verdaderamente santificarnos. Si usted quiere ver un avivamiento en sus hijos, usted tiene que vivir en santidad. Si usted quiere vivir un avivamiento en su familia, usted tiene que tomar la decisión de vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén acá? El avivamiento de la iglesia del Señor arranca con la santidad. Busque vivir una manera santa, un estilo santo de vida, y no busque estar allí en medio de una mezcla entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Eso significa, usted ya entiende por qué Jeroboam fue utilizado como referencia 20 veces en la Biblia con reyes que hicieron lo malo. Porque mire lo que está haciendo, mire a cómo llegó el pueblo, mire lo que llegó a hacer el pueblo. Y aquí viene lo tercero, que si las otras cosas que te he dicho esta mañana no te han tocado el corazón y no te han volado la cabeza, yo te aseguro que está así.
¿Cómo vamos, Carlos? Primera de Reyes 12 del 27 al 28. Estamos ahí leyendo esa palabra. Dice la palabra del Señor. Vuelvo y la repito. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, de los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Imagínense qué careconcha. Que es que 2 becerros fueron los que libertaron al pueblo de Dios en cautividad cuando estaba en Egipto. ¿Eso era verdad o mentira? Mentira. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Mire, lo tercero que quiero hablarle con esta palabra de Jeroboam, con esta historia de Jeroboam, es que Jeroboam, y entiéndame lo que Dios me está hablando al corazón y me lo habla, y yo le digo: Señor, pero otra vez, hasta que el pueblo aprenda, hasta que el pueblo la coja. Mire, Jeroboam menospreció la adoración verdadera en el templo. ¿En dónde? En el templo. Y provocó su abandono. Jeroboam menospreció la adoración. ¿Y sabe que uno empieza a santificarse con cosas sencillas? ¿A qué horas empieza el culto? ¿A qué horas empieza el culto? ¿A qué horas llega usted? Vuelvo y le pregunto: ¿a qué horas empieza el culto? Mire, y esto es serio, o sea, a veces uno se lo toma, pero mire lo que le estoy diciendo. Usted lo puede leer en su casa y se lee toda la historia de los reyes. Y dice: y cuando un rey hacía lo malo, decía: y hizo lo malo, como Jeroboam. Jeroboam menospreció la adoración. ¿Qué menospreció Jeroboam? Nosotros llegamos a las 9 a orar. ¿Y a qué? A adorar. Llegamos a orar, ¿y a qué? Y a adorar. ¿A qué hora llegamos? A las 9. Entonces mire qué nos está pasando, y mire que esta palabra es para nosotros. Nosotros llegamos a adorar a Dios. Y Dios me hablaba: mire, hay gente en medio del pueblo que está provocando que la gente abandone el templo. Porque acuérdese, léalo conmigo otra vez allí en Primera de Reyes 11 versículo 27. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Primera de Reyes 12 27. ¿Dónde usted ofrece el sacrificio? En la casa de Dios, en la Jerusalén espiritual, que es esta iglesia. Y hermanos, tenemos que examinarnos, porque estamos menospreciando la adoración que levantamos allí. La alabanza y la adoración no es el tiempo de espera mientras tú llegas a la palabra. Aló. Dígale a la persona que está al lado: nos están hablando, mompa. Dígale. Y usted que está conectado, dígale también. El templo en Jerusalén era el lugar que Dios había prometido que iba a estar su presencia. Cuando nos reunimos presencialmente, aquí está la presencia del Señor y aquí está la voz de Dios. Jeroboam buscó sustituir el templo, buscó sustituir el culto con otros lugares, con otras actividades. Y vuelvo y digo, como lo decía al inicio: no permitas que tu tiempo, tu día para el Señor se sustituya por otras cosas. Hay cosas que te aseguro que tú las puedes hacer después del culto. Yo le decía a alguien: ¿usted va a solucionar su problema en esas 2 horas que le está dejando de dedicar a Dios? No. Entonces, que lo sagrado no se te vuelva común. Este es el tiempo donde Dios te ministra, donde Dios te bendice, donde Dios te habla, donde conoces a su Espíritu Santo. No lo menosprecies, no lo sacrifiques. Que te puedas enfocar y tener la motivación correcta y el orden correcto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén acá?
Necesitamos. Entonces, ahora ya entiende. Y volvamos entonces al principio, a rebobinar. La consigna de Dios en esta mañana es: necesitamos obedecer a Dios. Porque es que a veces nosotros nos engañamos. La palabra dice: no os engañéis a vosotros mismos, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y nos engañamos creyendo que obedecemos a Dios, cuando realmente no lo hacemos. Y a mí eso me provoca temor de Dios. Y me provoca más temor de Dios ver una iglesia que no está obedeciendo, que no le está caminando al Señor como le debe caminar. Me preocupa, porque vuelvo con lo que le decía, recuerde lo de la transferencia. Vuelvo y pregúntese nuevamente en esta hora: ¿cuántas cosas has perdido por desobedecer al Señor? Y yo te pregunto hoy: ¿quieres seguir perdiendo más? Pregunto: ¿quieres seguir perdiendo más? Dígale a la persona que está a su lado: ¿quieres seguir perdiendo más? Necesitamos de verdad, de corazón, obedecer al Señor. Entonces, la cara de la transferencia, porque recuérdate que la ley de la transferencia es una ley de dos caras, es una moneda de dos caras. Que cuando tú obedeces al Señor, Dios te transfiere bendición, Dios te transfiere prosperidad, Dios te transfiere su gloria. ¿Cuántos dicen amén acá? Pero cuando tú no obedeces al Señor, entonces, como decía Mateo 25, aún lo que tienes te va a ser quitado. No porque yo lo diga, no porque yo te lo profetice, sino porque Dios lo dice. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y necesitamos guardar, diga conmigo, guardar. Necesitamos cuidar, necesitamos conservar todas las cosas buenas